Hola, buenos días. Qué bueno volver a estar con todos ustedes por la mañana, los clásicos de los jueves, como le decimos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más el equipo de Travax, Félix, Ángel y Fernando, que hoy nos llevará a un paseo maravilloso por una de las ciudades más bonitas del mundo, realmente para que lo disfrutemos y lo vivamos como lo viven nuestros pasajeros, que siempre decimos es lo más importante y lo mejor que nosotros le podemos dar a ustedes es transmitirle lo que viven nuestros pasajeros cuando visitan las diferentes ciudades o los diferentes itinerarios por Europa. Y bueno, París es realmente una de las ciudades más importantes, es donde se junta la mayor cantidad de gente, donde tenemos la mayor cantidad de pasajeros y donde inician gran parte de nuestros circuitos y por eso creemos que es muy importante poder mostrarles, poder enseñarles y transmitirles todas las sensaciones que tenemos para ustedes y para los pasajeros, por supuesto. Bienvenidos a todos y bueno, Félix, cuando quieras podemos comenzar ya con la presentación. Muy bien, José, muy buenos días. Buenos días a toda Argentina y al resto de Latinoamérica que nos está siguiendo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a hablar hoy de París. Yo, José, discrepo de la ciudad más linda del mundo. O sea, No, primero está Toledo, una de, Y después está en el resto. lo que pasa, Félix, es que somos de sí fácil, nos gustan todas. En eso te doy toda la razón. En eso te doy toda la razón. Y en este momento, aunque nos manden a la esquina, compramos el viaje. Totalmente. Perfecto. Villa Allende, que está a 12 minutos de mi casa, me parece fantástica y maravillosa. Sí, ya te vi el otro día en el Face en tu pueblo con Villa tu María. gente. No, ese es otro lugar. Ese es mi rincón en el mundo, Villa María. Exacto, Villa María. Con la mami. Perfecto, pues miren, hoy vamos a hablar efectivamente de París y para eso tenemos a Fernando, que es uno de nuestros guías especialistas en el destino y además es un amante de esa ciudad. Prepárense porque les va a contar un montón de cosas. Yo, mientras tanto, voy a hacer un pequeño repaso. Ya saben que hemos lanzado esta campaña de mantenemos el precio de 2020-21 para el 21-22. Bien, y en ese sentido, bueno, pues los precios congelados en el folleto 21-22. Pueden entrar en la página web, pueden hacer consultas de disponibilidad. Lo único que necesitan es pedirle la clave a cualquiera de los comerciales de Stephanies. Bien, y en ese sentido, ya pueden ir haciendo reservas con anticipación para el año que viene y aprovechando esta promo de igualación de precios de un año para el otro. Una Perdón, cuestión Félix. súper, sí. Perdón, Félix. Quiero hacer un hincapié importante en el hecho de que estamos manteniendo los precios de un año para el otro, teniendo en cuenta que lo estamos manteniendo por ahora y en un breve tiempo seguramente o muy probablemente haya un incremento de precios porque el euro, que es lo que cotiza todo el folleto y después se lo pasa a dólares, el euro en Europa ha tenido una suba, digamos, con respecto al dólar de 7 u 8 puntos. Y realmente el año que viene los precios van a estar más altos. Entonces es importante hacer hincapié y resaltar ese tema porque por ahí ese pasajero que está indeciso, que si no sabe si contratar o no, si reservar o no para el año que viene, por ahí es una ventaja hoy reservarlo. Lo mismo que aquellos pasajeros que tengan que reprogramar las salidas para el año próximo, es muy bueno hacerlo y poner una fecha, aunque sea ya, como para ir teniendo reservado con el precio que tenían pactado de antemano. Así es, efectivamente. Vamos a aguantar todo lo máximo posible, pero lógicamente no está en nuestra mano ya una diferencia cambiaria tan grande respecto al dólar, ¿no? Pensando en ese retorno que cada día falta menos, bien, bueno, pues
Travax se ha certificado con Safe Travel. Este es un sello de trazabilidad de la bioseguridad. Eso quiere decir que a lo largo de todo el proceso de creación de los viajes de Travax está controlado las distintas protocolos de bioseguridad para la tranquilidad y para la seguridad de todos nuestros pasajeros. Bien, para eso tuvimos que cumplir 4 puntos muy importantes. El primero fue, lógicamente, el de capacitación de nuestro personal. El segundo fue el de transmitir esa experiencia que ya habíamos tenido para nuestros proveedores, para todos los hoteles, restaurantes, transportistas, guías locales y demás. Y una vez que ellos lo han cumplido, estamos dispuestos para reconstituir esa confianza en los pasajeros. Y por tanto, a la hora de llegar cada uno de ellos, en cada destino se le va a informar de las medidas vigentes en el momento en que llegue y siempre referidas a las autoridades sanitarias locales. Obviamente no es lo mismo el escenario de la pandemia en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en España o en China, ¿verdad? Entonces, en función de cada uno de los escenarios se tomarán las medidas vigentes, siempre dadas por las autoridades sanitarias. Implementación de políticas habilitadoras. Esto es un compromiso por parte de Travax con las autoridades turísticas y con las autoridades políticas, no solamente de España, sino también de nuestro entorno, la Unión Europea, para restablecer los viajes internacionales lo antes posible. Bien. Para nosotros es un orgullo haber sido el primer tour operador español certificado en esta trazabilidad de la bioseguridad y, por tanto, pues estamos expertos ya a más de 3 meses de haber sido certificados. ¿Okay? Importante también recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook en directo, por tanto, si quieren darle un forward a sus clientes, aquí estarán siempre informados. Una vez que terminemos la capacitación, esta quedará colgada, grabada en nuestro canal de YouTube. Bien, por lo tanto, también podrán volver a buscar allí las distintas noticias que estamos dando aquí. Pensando en el viaje de pospandemia, creamos en su momento, ya en el mes de junio, Europa en privado, bien, que en definitiva es una apuesta por viajes más pequeños, una apuesta por nuestros circuitos regulares y, lógicamente, en unidades más pequeñas, en una van de 6-7 pasajeros. Ya saben que la van tiene un máximo de 9, pero dejamos un espacio para comodidad. O en un minibús de 10, 11, 12. Los minibuses, depende del país, pues tienen entre 18 y 20 plazas. Bien, y entonces en ese sentido tenemos butacas también para comodidad de los pasajeros. Importante, serán salidas regulares. Importante, es el mismo itinerario. Cuando digo salidas regulares, todas nuestras salidas son semanales, por lo tanto, para hacer un Italia todos los martes, para hacer un Ciudades Imperiales todos los jueves o todos los miércoles, dependiendo de dónde empieces, si en Berlín o en Praga, ¿bien? Y entonces, en ese sentido, unidades más pequeñas para la gente de una sola reserva. Lógicamente, con todos nuestros valores agregados, es decir, el seguro que cubre pandemia, bien, que eso no es una cuestión que ya hayamos implementado ahora, sino que ya lo teníamos siempre. Un seguro que cubre todas las edades, no tiene límite de edades, y un seguro que, lógicamente, cubre los 30.000 euros Schengen, aquel importe de seguro médico que hace falta para entrar en la Unión Europea. ¿Okay? Todo esto, lógicamente, aderezado con nuestro Europack, que es este paquete de excursiones adicionales y alimentos. Antes de entrar en tema de Europack, déjenme que les haga un pequeño avance para lo que vamos a traer la semana que viene, y es una especie de esto mismo, ¿bien? Pero ya no serán los circuitos regionales regulares, sino que vamos a hacer circuitos fuera de ruta, buscando bodegas, buscando santuarios, buscando las cosas, los castillos, las cosas más significativas de Europa que no están en las rutas tradicionales. Vamos a hacer salidas diarias, con lo cual el pasajero podrá establecer la salida cuando le venga bien o cuando tenga el boleto aéreo. Y, lógicamente, van a ser salidas regulares, salidas más pequeñas, en unidades pequeñas, de 6 o de 4 pasajeros. Bien. Importante también, la categoría de los hoteles va a ser superior a la superior. Bien, eso quiere decir que va a ser un producto
de élite, pensando para aquellos pasajeros que quieran tener algo a la medida, algo para ellos en privado y algo fuera de ruta, algo completamente diferente. Lógicamente, en la línea de precios competitivos, un igual a igual que es el que manejamos siempre en Travax. Hoy contamos con la presencia de Ángel López, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Y Ángel nos va a explicar en el día de hoy las ventajas del Europack. Ángel, buenos días. ¿Qué Adelante. tal? ¿Qué tal? Gracias, Félix. Buenos días, José. Buenos días, equipo de Stefanis y, por supuesto, un abrazo grande para toda la Argentina. Os voy a hablar del Europack. Normalmente el Europack es un paquete agregado que le vamos a incluir a nuestros circuitos. A pesar de que hoy vamos a hacer un monográfico de París, y París como tal no tendría Europack, pero sí París es principio o fin de muchos de nuestros circuitos, con lo cual siempre le podemos agregar 2 noches pre-tour o 2 noches post-tour para escuchar todo lo que nos va a contar Fernando, que de verdad que hoy es de los días que vais a tener que grabar la presentación. Hoy es un día grande. Pero hablando del Europack, que es lo que me toca, bien, es ese valor añadido que le vamos a incluir a nuestros circuitos. Es un valor en el que agrupamos muchas cosas, agrupamos cenas, comidas, espectáculos, visitas, todo junto es más económico. ¿Por qué es más económico? Primero, porque conseguimos un precio especial por todo el paquete. Y segundo, porque lo vamos a pagar en dólares, no lo van a pagar en destino en euros. Fijaros, por ejemplo, este Luces de Europa, que es el circuito que sale de París hacia el Mont Saint-Michel y los Países Bajos, este circuito tiene un ahorro de casi $75 por persona. Son $150 menos, ¿bien? Comprándolo. Cómprenlo y ofrézcanselo al cliente directamente desde la agencia, porque es más económico, convénzale al cliente. No me puedo creer un cliente que entre por Londres y no se quiera subir al London Eye, o estando en París, subir a la Torre Eiffel. Lo van a hacer. Pasear en un bateau parisien por el río Sena. Lo van a hacer. Al igual que todas las almuerzos, el almuerzo en Montmartre, que es increíble. Son actividades que el cliente las va a pagar en destino y le va a salir más caro. Ofrézcanselo directamente, le sale más económico. Es bueno para el cliente, más barato. Y lo segundo, es bueno para la agencia porque es un producto comisionable. La comisión de este producto se queda en la agencia. Y por tercero, Travax. Como lo hacemos todo con tiempo y lo gestionamos, ¿qué hacemos? Lo tenemos todo reservado. De tal manera que el cliente cuando llega al destino lo único que hace es disfrutar. Y lo que no hace es esperar colas. Créanme que las colas que pueden esperar un mes de agosto para subir a la Torre Eiffel son tela marinera. Entonces, olvidémonos de las colas, ofrezcamos el Europack al cliente, le va a salir más económico, es un producto comisionable y gocemos como vamos a gozar hoy de París. París, un día en París. Bien, pueden ser un día, tal y como lo va a contar Fernando, daría para 2 o para 3, acordaros. Entonces, viene bien el tener esto en cuenta a la hora de hacer un post o un pre-tour. Tenemos un producto al final de nuestro manual que se llama Estancias Mágicas. Fijaros este que estamos poniendo, las Estancias Mágicas de París, lo iniciamos en Madrid con 3 días en Madrid, 3 días en Barcelona y 3 días en París. Y los trayectos los hacemos en el tren de alta velocidad. Es una pasada, créanme. Es un circuito de 3 capitales europeas preciosas del cual podemos sacar cantidad de provecho. Este circuito de Estancias Mágicas incluso te ofrece, además del traslado de entrada y salida, el City Tour o el Hop On, Hop Off, esos autobuses que te subes y bajas a lo largo de un día donde tú quieras. París, como dijo Félix, una ciudad increíble y una ciudad que no voy a desvelar nada, pero allá va Fernando, que os va a deleitar. Suerte, Fernando. Gracias, Ángel. Bueno, gracias, Ángel, José, Félix. Buenos días a todos, ¿cómo están? Allá en Argentina y en toda América y donde nos estén viendo. Ya me conocen, creo.
Soy Fernando, guía acompañante de Travax. Aquí seguimos después de las vacaciones, pues al pie del cañón para llevarles a los sitios más bonitos que tenemos en Europa, tal cual lo haríamos, como dice Ángel, y lo haremos cuando todo vuelva a la normalidad. Y hoy les voy a llevar a un sitio, a un lugar que no necesita presentación, porque es la ciudad más famosa y visitada de todo el mundo. Y si eso es así, será porque tiene muchas cosas que vale la pena ver y hacer, aunque sea una vez en la vida. Bueno, antes de nada, saludar a los guías locales de París, desde Mercedes, que hizo la presentación antes de agosto, a todos y todas las demás, porque desde luego todo lo que sabemos de París se lo debemos a ellos, que son auténticos sabios, igual que el resto de guías locales que tenemos en todas las ciudades, ¿no? En Londres, en Roma, en todas las ciudades que visitamos, son desde luego unos guías maravillosos de los que se aprende muchísimo y uno se divierte mucho. Así que ahora vamos a hacer, pues como si estuviéramos llegando a París, van a subir conmigo al bus y les voy a contar algo muy similar a lo que les contaré a los clientes cuando vengan. Porque desde luego si algo nos gusta a los guías y sobre todo los de Travax es contar muchas historias y hacer que los clientes vayan como volando. Antes de nada, lo que sí que voy a hacer para mejorar la conexión, si os parece, voy a apagar mi cámara y así la velocidad de subida va a ser mejor, porque al fin y al cabo mi cara no es lo importante aquí, lo importante es ver las fotos tan bonitas que vamos a ver de París, que son mucho más guapas que yo. Así que voy a apagar la cámara y me van a escuchar. Así además pueden hacer como el... Bueno, igualmente no les estoy viendo, digo, que podemos hacer como cuando estamos en los viajes, que uno va hablando y no sabe si los demás le están escuchando o se han quedado dormidos, ¿no? Pero por si acaso, pues déjenme, como digo, llevarles por París. Imagínense entonces que estamos recorriendo el país más grande de la Unión Europea, uno de los países más antiguos de nuestro continente, paseando con nuestro bus por esos campos magníficos de colores verdes, amarillos, ocres, los mismos que inspiraron los cuadros de los mejores pintores franceses como Renoir, Monet, o de otros países como Van Gogh o Picasso, que vinieron aquí a Francia para encontrar la magia y la inspiración. Una magia e inspiración que dan pues los valles del río Loira con sus castillos y sus verdes praderas, la campiña francesa con todos sus viñedos, las montañas del sur en la frontera con España con pueblitos como Lourdes o las tierras del norte de Bretaña, Normandía, donde está la inigualable fortaleza que es el Mont Saint-Michel, que es un lugar único en el mundo. Gracias a todas esas maravillas, Francia es el país más visitado del mundo y además de los más antiguos de Europa, porque conserva prácticamente las mismas fronteras que tenía hace 2000 años, cuando los romanos, que si vieron la presentación de Roma, los conocerán ya muy bien como si fueran de su familia, llegaron acá. Quizás se acuerden que fue el famosísimo Julio César el que llegó con sus tropas para vencer al caudillo Vercingetorix, que se había levantado contra ese imperio romano y así conquistar esta enorme zona de Europa, de la Galia, a la que llamaron Galia, porque ahí vivían los galos, unos celtas como los que están en Gales, en Galicia, en Portugal, todo viene de la misma palabra, galo, que en latín se escribía gallus, que es la misma palabra utilizada para definir pues, a ese animal con plumas que nos despierta a las 5 de la mañana cuando vamos al campo, que es el gallo. Por eso los jugadores de la selección francesa llevan en su camiseta pues precisamente un gallo, ¿no? El símbolo del país. Y tras conquistar las más de 800 villas que ya existían, subyugando a más de 300 tribus de la zona, que eran así de brutos los romanos, ahí en el centro norte del país, en uno de los muchos ríos que pasan por Francia, concretamente uno que desemboca en Normandía, en el Atlántico, el río Sena, encontraron los romanos una pequeña población en una islita dentro del río, un lugar llamado Lutecia, donde vivía una tribu, los Parisi. Así que llamaron a la ciudad Lutecia Parisi. Siglos después le quitaron lo de Lutecia y se quedó como ciudad de los Parisi. Y finalmente de Parisi, París. ¿Quién iba a decirles que siglos más tarde esa pequeña ciudad se convertiría en la más famosa del mundo? Por cierto, este dibujo es de los cómics que ya conocimos hablando de Roma, de Asterix y Obelix, los cómics franceses, los guerreros galos que resistían contra el invasor romano gracias a su poción mágica que les hacía súper fuertes. Y el caso es que los romanos comenzaron a construir a las orillas del río, haciendo una ciudad cada vez más grande, con más habitantes, como hacían siempre. Y de hace 2000 años aún quedan restos que hoy día podemos visitar, como en Roma, en otras ciudades de Europa. Por ejemplo, el Teatro Romano o incluso los restos de las termas donde se bañaban y pasaban el rato. Esto ya lo vimos en Roma, pero hoy no vamos a hablar de cosas tan antiguas. Como ya les contamos, el Imperio Romano cayó al finales del siglo V. Fue el momento perfecto para que todas las tribus lucharan contra los romanos y ganarles.
y la tribu o pueblo que venció a los romanos en París, pues fue uno que venía del norte, de la zona de Holanda y de Alemania, que eran los francos, que significa libres, un pueblo que tenía ya muchos años y que habían vivido casi libres con los romanos porque estos les habían dejado tener sus propios reyes. Así que ese pueblo fue extendiéndose por toda la Galia. ¿Y qué nombre le pusieron? Pues el suyo, de francos, Francia. Uno de los primeros países en cristianizarse, de hecho, se conoció como hija mayor de la Iglesia, ¿no? Es el reino más cristiano de Europa, es como se le conocía. Y a partir de esos francos, tuvieron diferentes dinastías de reyes, ¿no? Luego vinieron distintas familias de reyes, y más reyes, como pueden ver, todos bastante feos, y fue creciendo y creciendo el país hasta lo que es hoy en día el país más grande de la Unión Europea, el segundo país más poblado tras Alemania y uno de los más poderosos de siempre. Hace unos siglos era el centro del poder en Europa y bueno, el país también, pues ya saben, de los vinos, de las baguettes, de los quesos, por supuesto, y de los 1000 lugares que visitar. Y ahí en su centro norte, como les decía, encontramos una región llamada la Isla de Francia, que es la más pequeña del país, que está formada únicamente por la capital, que es la ciudad de París, y sus alrededores, un conglomerado de municipalidades que la convierten en la provincia más poblada de Francia, porque tiene un total de 12 millones de habitantes, que es el segundo área metropolitana más poblada de Europa tras Londres, la primera de la Unión Europea, ahora que Londres ya no está en la Unión Europea. 12 millones de personas que trabajan en París y viven en los alrededores, la mayoría, porque es más barato a las afueras. Por eso, si contamos todos los que viven dentro de la Municipalidad de París, con su alcaldesa, que por cierto es española, tiene 2 millones de habitantes, que es muy poquito. El límite de París lo marca ese círculo rojo que ven ahí, que es una carretera circular, el periférico, que todos conocemos muy bien, todos los guías, porque la hemos recorrido miles de veces, que siempre está atascada y que es lo único de París que nunca echamos de menos. Y dentro de ese periférico nos encontramos los 20 distritos de París. 20, cada distrito con su alcaldía, todos unidos por una alcaldía general, una caracola que, como ven, sigue el sentido de las agujas del reloj, pero antiguamente era al revés. Fíjense, porque el caracol era en sentido contrario. ¿Y qué pasaba? Que el distrito 13 caía justo ahí donde ven a la izquierda, donde está el 16, ahí donde vivían los ricos, al lado del bosque de Bolonia, en la frontera de París, de camino hacia el Palacio de Versalles, porque los ricos querían vivir más cerca de ese palacio y no querían vivir en el número 13 de la mala suerte, así que lo cambiaron para que les tocara otro número más amable y les tocó el 16. Y París, como cualquier ciudad, obviamente nació pequeñita. Era un bebé que nació en esa islita que antes veíamos en el río Sena, y la visita a esa isla es una de las más bonitas que hacemos cuando vamos a París, y es que en esta islita y sus barrios aledaños se encuentran algunos de los lugares más bellos y coquetos de la ciudad, porque los reyes pusieron aquí su palacio. Aquí se encontraban también las iglesias, es decir, el poder religioso. Aquí se construyó también el gran símbolo que más aman todos los franceses, que ahora lo vamos a conocer. La ciudad creció y hacia la derecha se desarrolló la parte intelectual, que ha llegado hasta nuestros días, con las primeras universidades, y como la famosa Sorbona. Perdón, y aquí vivían los profesores, los estudiantes, eran tan listos que las clases no las daban en francés, sino que las daban en latín, en el idioma antiguo de los romanos, y por eso se le empezó a conocer como el barrio latín o latino. Hoy en día el barrio más genuino de París, lleno de monumentos para ver de día, cafés para por la tarde, 1000 lugares para por la noche, que lo vamos a conocer ahora bien a fondo, porque si uno viene a París tiene que verlo, desde luego. Y al otro lado del río se instalaron los gremios, es decir, los diferentes oficios, los diferentes trabajos, los negocios. El lado del dinero, a la izquierda el dinero, a la derecha la inteligencia, que muchas veces no van juntas, sino que se lo digan a Cristiano Ronaldo. No, perdón, es una broma contra Cristiano Ronaldo, que hacía mucho que no hacía una. Bueno, como decía, vamos a empezar nuestro paseo por el principio, por el lugar donde nació París, que es la Ile de la Cité, la isla de la ciudad, donde hay bastantes monumentos que ver, y es que siempre digo que París es una ciudad que para ir de un sitio a otro, en lo que normalmente se tardaría 5 minutos caminando, se tardan 50, porque uno no puede dejar de detenerse en cada esquina a observar todos los detalles de cada edificio, sus esculturas, las estatuas, las ventanas, los colores, todo en París está hecho a lo grande. Por eso organizamos, para quien lo desee, siempre visitas extra con los guías locales, que son espléndidos y que nos reímos muchos con él, explican todos los detalles y así entendemos todo lo que se puede ver, porque fíjense en esta isla la cantidad de cosas que hay en tan poco espacio. Así que imagínense ahora que van de la mano de la persona que más quieren, porque esta es la ciudad del amor, por supuesto, y síganme, porque en esta isla, a pesar de la dificultosa calidad de subsuelo, ya que está en mitad de un río, se decidió empezar a construir la ciudad y en 1163, hace casi 1000 años, construir la mayor joya gótica
que ha dado la humanidad, y que la vemos ahí en primer plano, el monumento más visitado de todo el mundo, la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora. 12 millones de personas vienen cada año a ver esta maravilla que tiene casi 1000 años. Ya saben que hace un año, tristemente, su interior se quemó, con lo cual en los próximos meses no se puede ver por dentro, pero yo siempre digo lo mismo, la Catedral de Notre Dame es una maravilla especialmente por fuera. Por dentro, evidentemente, es muy bonita, pero tiene otras iglesias hermanas muy cerca, muy parecidas por dentro. Sin embargo, por fuera es única, absolutamente única en el mundo. Es una de las catedrales del mundo que más historias cuenta solo observándola. Créanme que cuando hacemos el paseo, la cantidad de historias y detalles que tiene cada rincón de las distintas fachadas de la catedral da para hablar durante días y días. Yo siempre aprendo algo nuevo. Piensen que en el siglo XII, en plena Edad Media, el obispo le dijo al rey: somos cada vez una ciudad más grande, necesitamos un templo a nuestra altura, así que construyamos una enorme y preciosa catedral en honor a la Virgen, a Nuestra Señora, a nuestra Dama, Notre Dame. Y lo que hicieron fue una auténtica Biblia en piedra, porque la gente de entonces no sabía leer ni escribir, así que la única manera de explicar a los ciudadanos la Biblia era mediante esculturas y dibujos en los edificios. Así que no solo construyeron una catedral, sino que esculpieron una Biblia en ella. Si vemos la fachada principal, famosísima, súper reconocible, vemos que tiene 3 portales. En el medio, el del juicio final, con el arcángel San Miguel, que es el patrón de Francia y que ustedes verán en muchísimas iglesias de esta zona de Europa, como el famoso Mont Saint-Michel, el monte de San Miguel, y que tiene ahí al diablo y la balanza decidiendo si merecemos ir al cielo o al infierno. Claro, así es como los poderes metían miedo a la gente y decían: si te portas mal, el diablo te lleva al infierno. Como ahora la policía te dice: si haces algo mal, vas a la cárcel. Y a los lados de esta puerta central también tenemos la puerta de la Virgen y la puerta de Santa Ana, la madre de la Virgen María, y justo encima de las puertas los 28 reyes de Judea e Israel. Me paro aquí, no vamos a pararnos a hablar de todo esto porque no hay tiempo hoy, pero cuando ustedes vengan, les aseguro que nuestros guías le van a contar en persona todos estos detalles que tiene esta auténtica Biblia en piedra. Y sobre todo en la fachada principal, lo más característico, por supuesto, son sus 2 torres de 60 metros de altura y su rosetón central, que cuando les da el sol por la mañana, por dentro genera unos colores maravillosos. ¿Y qué me dicen si la miramos de lado? Porque, como toda gran dama, tiene que ser bonita desde todos los puntos de vista. Fíjense el rosetón lateral y esos arbotantes tan típicos de la arquitectura gótica que sujetan la estructura por la parte de atrás. Es bellísima. Aunque, por supuesto, las figuras que más se asocian en todo el mundo a la Catedral de París no son nada bellas, porque son sin duda las famosas gárgolas, que son esas figuras de piedra que durante la Edad Media, en el arte gótico sobre todo, se ponían en las iglesias y catedrales para proteger el templo y así asustar a los pecadores. Porque todas tienen forma de horribles monstruos, ¿no? Cuanto más feas, mejor para alejar los malos espíritus. Fíjense abajo a la derecha, por ejemplo, el perro de 3 cabezas, el cancerbero del infierno. ¿Y saben de dónde viene la palabra gárgola? ¿A qué palabra nos recuerda? A gárgaras, ¿no? Cuando hacemos gárgaras con agua o con un limpiador bucal, de ahí viene, del ruido que hace el agua, porque estos animales se ponían con la boca abierta, porque era el final de una tubería. Así cuando llovía, el agua caía por esas tuberías y salía por la boca de las gárgolas haciendo ese sonido de gárgaras. De ahí su nombre y de ahí vienen estas famosas estatuas. Y seguro que muchos de ustedes llevan un rato pensando en Notre Dame y acordándose de aquella famosa película de Disney del jorobado, ¿verdad? De Notre Dame con Quasimodo, Esmeralda. Una película, obviamente, basada en el libro de uno de los escritores más famosos de la historia, Víctor Hugo, y no solo ha hecho esa película que todos conozcamos Notre Dame desde pequeñitos, sino que el propio libro, cuando se publicó en 1831, salvó a la catedral. Fíjense qué bonito. El arte salvó al arte. ¿Y cómo? A mí es que esto como amante de las artes, esto me parece maravilloso, porque como todas las artes están conectadas, ¿no? Porque unos 500 años después de que se terminara de construir la catedral, llegó la Revolución Francesa en el año 1789, fácil de recordar. 1789, el año de la Revolución. Y con esta revolución llegaron los saqueos y profanaciones que dejaron a la catedral abandonada. Y los planes eran incluso tirarla, demolerla. Pero en 1831, Víctor Hugo consiguió que la Dama de París resurgiera de ese desánimo, dedicándole esa maravillosa novela que él mismo definió como un grito contra la decadencia actual de la arquitectura y sobre la muerte, ya que él estaba indignadísimo por el maltrato que se daba a los monumentos de la Edad Media. Y así la historia del jorobado Quasimodo y la gitana Esmeralda pues cautivó a cientos de miles de personas que empezaron a sentir un aprecio nuevo por su templo central hasta el punto de que hoy lo consideran su símbolo nacional. Así que gracias a eso se cambian los planes, se comenzó un proceso de rehabilitación que ganó el concurso un arquitecto llamado Viollet-le-Duc
y le devolvió su esplendor. Se limpió de hollín la fachada para recuperar su color original, se construyó una aguja, que es esa que ven ahí en el centro, que se convirtió en el punto más alto del templo y era una aguja coronada por un gallo, el símbolo de Francia, como hemos visto, en el que además se contenían 3 reliquias, la corona de espinas de Jesús, la reliquia de Saint-Denis, primer obispo de París, y otra reliquia de Santa Genoveva, la primera patrona de Francia. Digo que se contenía porque cuando el 15 de abril del año pasado se incendió la catedral, se consiguieron salvar antes de que se quemara la aguja, porque si se acuerdan, pues la aguja también acabó ardiendo y acabó derrumbándose. Aún no está claro por qué surgió el incendio, estaban haciendo obras, pudo ser un cortocircuito o un cigarro mal apagado en la hora de descanso. El caso es que se consiguió salvar todo lo que hay dentro gracias a los bomberos que por orden del mismísimo presidente de Francia arriesgaron sus vidas, lo cual fue criticado por muchas personas. Y también desde el día siguiente del incendio, las grandes fortunas de Francia decidieron donar dinero para su reconstrucción. Gran noticia para los amantes del arte, aunque también polémica, ya que muchos consideran que ese dinero podría servir para donarlo a personas que pasan hambre. Pero bueno, el caso es que dentro de poco la Catedral de París volverá a estar construida y su techo volverá a ser el mismo, porque en los últimos meses se presentaron muchísimos proyectos distintos, como por ejemplo este que ven aquí, el techo de cristal. A mí yo creo que era mi preferido de las opciones que se habían planteado, porque luego había ideas absolutamente locas como esta llama en recuerdo del incendio, que yo creo que es de muy mal gusto, o por ejemplo una pileta para poder bañarse en lo que es la cruz del techo. Por ejemplo, también se había hablado de hacer un bosque dentro de una estructura de madera, que también era muy bonito. Finalmente el gobierno ha decidido que la restauración sea exactamente igual que antes, así que no veremos ninguna de estas cosas, lamentable o afortunadamente, según qué caso. En fin, la catedral más famosa del mundo, aquí fue coronado Napoleón, aquí fue beatificada Juana de Arco, una catedral que hay que verla y sobre todo entenderla, lo que significa por todos los muchísimos significados y detalles que tiene. Y en esa visita que nosotros hacemos, como decía, no se puede entrar por el incendio, durante los próximos meses no se podrá entrar, así que lo que hacemos es visitar una de las iglesias hermanas de Notre Dame, que para mí es la más impresionante de todas. Después de Notre Dame como catedral, la iglesia que más me gusta de París, sin duda, es esta que está a 200 metros de San Severino, de Notre Dame, que se llama San Severino. Una iglesia que por dentro me encanta, pasa desapercibida, mucha gente no entra porque va directa a Notre Dame y no se da cuenta de que es una joya igual de importante. Se llama así por un ermitaño que vivía por la zona en el siglo VI, Severino el Solitario, que tenía aquí un oratorio y aquí se construyó esta iglesia de estilo gótico, como Notre Dame, pero de un gótico más tardío, el gótico flamígero. Flamígero viene de flama, llama, porque es un estilo en el que se usan muchas curvas, como pueden ver ahí en las figuras decorativas, y esas curvas recuerdan a una llama de fuego, ¿no? Precisamente lo que destruyó Notre Dame. Es una ironía, ¿no? Cualquiera diría que el santo Severino mandó esas llamas de fuego a la catedral vecina para que la gente se fijara en su iglesia más pequeña. Y esta importancia de las formas decorativas hacen que dentro de esta iglesia haya una belleza muy difícil de encontrar en ninguna otra. En los pasillos hay un palmeral de piedra y en el centro hay esta columna, miren el pilar torcido salomónico, aparte de, por supuesto, las ventanas y las vidrieras con figuras, historias, diferentes colores, un espectáculo de la arquitectura. En su torre está una de las campanas más antiguas de París, tiene incluso pinturas de pintores importantes, en fin, un lugar muy bonito en París y que les llevamos a ver. Las guías no suelen hablar mucho de esta iglesia, pero nosotros sí que les hablamos y sí les llevamos porque tiene mucho interés esta iglesia. Y ya hemos visto el centro del poder religioso, así que continuamos nuestro paseo por el centro de París, por el que fue el primer palacio de los reyes de Francia. Este paseíto para mí es de los más especiales porque fíjense, dura unas 2 horas más o menos lo que tardamos en recorrer toda esta zona y sin embargo solo recorremos 1 kilómetro como mucho. Vamos muy despacito y tranquilos porque es que es un barrio que es uno de los lugares de todo el mundo con mayor densidad de joyas arquitectónicas y esculturales. Un ejemplo, pues este primer palacio, el Palacio de la Ciudad, o también llamado Conserjería. En la misma isla de la ciudad, delante de Notre Dame, en el muelle, se construyó en el siglo X un palacio en el que vivieron los reyes hasta finales del siglo XIV. Es un edificio gigante en el que nos encontramos de todo, de izquierda a derecha. Lo primero que vemos, la primera torre, que aquí no se ve bien en esta imagen, pero ahora la vemos ahí, es la Torre del Reloj, y es que en esta torre está uno de los puntos más bellos de toda la ciudad, que uno solo ve si se va fijando, si no pasa de largo y no se fija, que es el primer reloj público de París. Se lo regaló el rey Carlos V de Francia a los parisinos en 1371, anteayer. Eso sí, dejando bien claro que él era el que mandaba, porque aquí en el reloj
tiene la alegoría de la ley a la izquierda, la de la justicia a la derecha, y la justicia y la ley estaban en manos del rey. Era para que todos se acordaran de quién mandaba. Y si seguimos mirando las torres, veremos varias más. Esta primera de las que se ven, que las que están juntas, la torre del César, para recordar el origen romano de la ciudad, la que está a su derecha, la Torre de la Plata, donde el rey guardaba las joyas de la corona, antes de irse del palacio, claro, que se las llevó con él. Y la siguiente ya nos obliga a hablar de qué pasó cuando el rey se fue. Y es que precisamente fue el rey Carlos V el que fue atacado varias veces en el palacio, lo que le hizo darse cuenta de que no era buena idea residir en esa isla, porque era difícil escapar en caso de estar rodeados. Así que dijo, me voy a otro palacio, y entregó las llaves al conserje para que se ocupe de este. Y de ahí viene el nombre de este palacio como lo conocemos hoy, la conserjería. Y cuando deja de ser hogar de los reyes, ¿en qué se convierte? Pues en la prisión de París. Y esta torre, la que ven más a la derecha, es la más importante de todos, la torre de la pregunta o del palique, porque ahí es donde se llevaba a los presos para hacerles interrogatorios y también torturarles. Y es que, sobre todo a partir de la Revolución, 1789, este edificio se hace tristemente famoso y muy temido por ser la antesala de la muerte. El que entraba aquí como prisionero difícilmente salía. Y la más famosa inquilina de estos calabozos, ¿saben quién fue? Pues la conocidísima María Antonieta, la reina, esposa del rey Luis XVI, odiada por los franceses, que la llamaban la Chienne Autrichienne, porque era austriaca, y en francés austriaca se dice Autrichienne, y Chienne significa perro o perra, así que la llamaban la perra austriaca, que rimaba, ¿no?, en francés. Una mujer que cuando estaba en el Palacio de Versalles haciendo sus fiestas llenas de lujos, mientras la gente moría de hambre en la ciudad, pues le dijeron aquello de, oye, es que los ciudadanos no tienen pan. Y ella dijo, pues que coman pasteles, como hago yo. Así era, ¿no?, de simpática. Una mujer que se convirtió al final en un icono, sobre todo de la moda, hasta el día de hoy, ¿eh? Pero claro, ese despotismo de los reyes, sumado a la pobreza del pueblo, hizo estallar la revolución, el rey fue ejecutado y su esposa María Antonieta fue encarcelada durante 75 días en condiciones indignas, con continua vigilancia, tras un biombo nada más. Ahí ven con los soldados que la podían espiar, no tenía ninguna intimidad, y finalmente se hizo un juicio extraño en el que se obligó a su hijo de 8 años a declarar y decir cosas verdaderamente horribles contra ella para encontrar una justificación para ejecutarla, y bueno, pues se la ejecutó. Ahora veremos dónde. Se cuenta que se la trató tan mal durante este tiempo en prisión que entró con su gran belleza a sus 38 años y salió a los 75 días así, camino de la guillotina, con el pelo totalmente blanco, ¿no?, tremendamente envejecida. Y bueno, para aplicar esta justicia, pegado al palacio, se construyó esta última parte que ven ahí a la derecha, que es el Palacio de Justicia, la Corte de Casación, que es el más alto tribunal de justicia de Francia. Y si se fijan, por ejemplo, en la entrada, la otra entrada del Palacio de Justicia, pues verán unas vallas doradísimas. A Francia les encanta el oro en todas partes. Y además, a la izquierda pegado, pues la parte religiosa de este palacio, que es la famosa Santa Capilla, la Sainte-Chapelle, construida en el siglo XIII para guardar la reliquia de la corona de espinas. En fin, como ven, la isla de la ciudad es un lugar con muchos tesoros, todos juntitos en muy poco espacio. Esto sí que es la isla del tesoro, pero esta visita que les comento no termina aquí, porque alrededor de la isla decíamos que se hizo el barrio intelectual, conocido como el barrio latino. Ya hemos explicado que no es porque estuviera lleno de discotecas donde se baila reggaetón, sino, como decía antes, porque las clases se daban en latín. Y al lado de la misma catedral nos encontramos, por ejemplo, un lugar muy intelectual, un parquecito, y detrás pues la librería más famosa, yo creo, de París, Shakespeare and Company, de más de 100 años, que en los años 20 y 30 era donde se juntaban los escritores ingleses y americanos, como Hemingway, Fitzgerald, James Joyce, Gertrude Stein, en fin. Si vieron la película de Woody Allen, la de Midnight in Paris, se acordarán de estos nombres. Una película muy bella para conocer París, si no la han visto, y si no, pues se la pondremos aquí, cuando vengan. Y es que dar un paseo por este barrio es conocer el alma de París. Por eso nos gusta caminar por sus calles, alguna de las más estrechas, como esta, la más estrecha de toda París, que mide solo 1,80 m, la calle del gato que pesca. Y es que en esta calle, construida en 1540, cuenta la leyenda que vivía un alquimista con un gato negro que había amaestrado para pescar los peces en el río Sena con mucha facilidad. En aquella época, que un gato fuera capaz de hacer eso era considerado obra del diablo, así que unos jóvenes mataron al gato, lo tiraron al río, y el día que desapareció el gato, desapareció también el dueño, con lo que se creyó que eran la misma persona, que los dos eran el diablo, sobre todo cuando tiempo después volvieron a aparecer vivos como si nada hubiera pasado, y ya nadie se les acercó más. De hecho, esta leyenda inspiró un poema de la poetisa argentina infantil, María Elena Walsh. Por cierto, ahí ven encima del nombre de la calle que pone Quinto ARRT,
eso lo verán encima de los nombres de todas las calles de París y significa que estamos en el 5º distrito, que en francés se dice arrondissement, de ahí lo de ARRT. Y si seguimos caminando por el barrio, vamos a encontrar unas calles llenas de encanto, de restaurantes, de tienditas, de recuerdos, por la noche luz y diversión. Esta es una de las calles típicas de ese centro de París, ¿no? Fíjense, por ejemplo, también en una hermosa plaza que tenemos aquí en el barrio latino, con esta fuente impresionante de 26 metros, dedicada aquí a San Michel, también a San Miguel. Esta fuente marca dónde acaba la calle principal del barrio, que es el Boulevard de San Michel, donde están los dos cafés, por cierto, más pues también intelectuales del mundo, por decirlo de algún modo, que son el Café de Flore y Le de Magot, los lugares donde se pasaban las tardes grandes artistas y filósofos como Picasso, Hemingway, la pareja de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, Truman Capote, el argentino Ernesto Sábato, también le gustaba mucho venir a estos cafés. Hoy en día sigue siendo un lugar donde se unen el mundo de las artes, la moda y la política, y ya ven que además es el típico café parisino, ¿no? Más típico imposible. Y a la derecha, otra cosa típica y de las que más me gustan a mí de París, una de sus bocas de metro con ese estilo Art Nouveau o modernista de finales del 19 y principios del 20. Y es que por París hay muchísimas con modelos diferentes que son verdaderamente bellas, son de las más antiguas y son, yo creo, las bocas de metro más bonitas que hay en el mundo. Y hablando de intelectuales, por supuesto, el edificio más importante del barrio, el que le da nombre, la Universidad de la Sorbona, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, fundada en 1257 por un señor apellidado Sorbonne, de ahí viene su nombre, donde estudiaron o impartieron clase pues Sartre, Pierre y Marie Curie, Simone de Beauvoir, Víctor Hugo, San Ignacio de Loyola, Descartes, en fin, las mentes más lúcidas de la historia dieron clase aquí. Y muy cerquita del enorme edificio de la universidad hay dos puntos muy importantes de esta orilla izquierda en la que estamos de París, del Sena, que vemos siempre desde nuestro bus en las panorámicas. Primero, los Jardines de Luxemburgo, que es uno de los parques públicos más grandes de París. Comenzó siendo privado de los reyes, así que imaginen lo bonito y bien cuidado que está. Y en estos jardines, en la novela de Víctor Hugo, de Los Miserables, que hoy día es uno de los musicales más famosos del mundo, es donde Marius conoce a Colette, que era la hija de Jean Valjean, el protagonista, y se enamora locamente de ella. Fue en estos jardines. Y aquí en este jardín también se encuentra una de las dos estatuas de la libertad que hay en París, como la de Nueva York, pero más chiquita. ¿Y por qué hay dos estatuas de la libertad en París? Pues si siguen conmigo, en un rato lo van a descubrir. Y al lado de estos jardines de Luxemburgo, otro punto importante que vemos siempre desde nuestro bus en la panorámica, que es un edificio construido en el punto más alto del barrio latino, rodeado por el ayuntamiento del distrito, por la iglesia de San Esteban que se veía ahí al fondo y por la biblioteca de Santa Genoveva también, patrona de París y en honor de la cual se construyó este edificio que vemos, que primero fue su iglesia y después pasó a ser panteón de los hombres y mujeres ilustres, donde están enterrados figuras importantísimas de la cultura y ciencia, como algunos de los que hemos hablado, ¿no? El mismo Víctor Hugo, Alexandre Dumas, que es el autor de Los Tres Mosqueteros, Voltaire, que fue la figura más importante de la Ilustración, Rousseau, que es el más influyente sabio de la Revolución, Pierre y Marie Curie, que son los descubridores del radio. En fin, los más listos de los listos descansan aquí. Y también, como ven a la derecha, una copia del péndulo de Foucault, con el que este físico Foucault demostró la rotación de la Tierra, y que es una cosa muy curiosa también de ver. En fin, el barrio latino, ya lo han visto, qué maravilla. Así que, ¿qué tal si ahora cambiamos de barrio, nos pasamos al lado derecho del río y vamos a hacerlo por cualquiera de los 30 puentes que tiene París sobre el río Sena? Por ejemplo, por el Pont Neuf, que es el que tenemos más cerca, el Puente Nuevo, que sin embargo es el puente más viejo de París, de 300 años, pero se le llama Puente Nuevo porque cuando se hizo fue el primero de piedra y que no tenía casas encima, lo cual pues era una gran novedad. Si lo cruzamos, lo primero de todo veremos los famosos buquinistas de París, los vendedores de libros. Y bouquin es eso, los libros antiguos y baratos que trabajan en estas cajitas verdes colocadas a lo largo del río, en la orilla. Venden libros, postales, pintadas, pósters, calendarios. Y al llegar a la otra orilla encontramos un edificio que para mí sin duda es de las municipalidades más bellas del mundo, el Ayuntamiento de París, el Hotel de Ville, que significa hogar de la ciudad. Fíjense en ese estilo neorrenacentista con miles de detalles, las decenas de estatuas que representan a las personas más importantes de París, artistas, políticos, intelectuales, un lugar que tanto de día como de noche, con su iluminación, es precioso, especialmente en Navidad, ya que instalan las preciosas luces
los enormes árboles de Navidad y sobre todo la pista de patinaje sobre hielo donde van todos los parisinos a patinar. Y en esa orilla derecha, lo siguiente que encontramos, al lado de, muy cerquita de este ayuntamiento, es otro palacio. Y es que Francia es el país de los palacios. Antes hemos conocido el primero, el de la conserjería. Hemos dicho que Carlos se lo dejó al conserje porque se fue a otro, que está, como digo, aquí muy cerca, que es, ¿cuál? El Palacio del Louvre, que antiguamente era como aparece ahí a la derecha en ese dibujo. Entonces, cuando llegó el rey, dijo, bueno, voy a reformarlo un poco, voy a redecorarlo a mi gusto, y durante su reinado y el de los siguientes reyes se dedicaron a poner este palacio bonito, convertirlo en un edificio de estilo renacentista, pues imagínense con todas las obras de arte de la colección real, los cuadros, las esculturas, bueno, un edificio siempre en movimiento, en continuas reformas, hasta que a finales del siglo XVII hubo un rey, el más poderoso de Francia, un tal Luis XIV, que decidió que este palacio estaba demasiado cerca de la plebe, de la gente de a pie, y que era mejor hacerse una casita sencilla a las afueras de París. Luego les voy a llevar a ese lugar. Pero antes, ¿qué pasó entonces con este palacio que vemos aquí cuando se fue el rey? Pues obviamente se empezaron a instalar las distintas academias de las artes, de pintura, de escultura, y con los años fueron pasando cosas, sobre todo la Revolución Francesa, que será en el siglo XVIII conocido como el siglo de las luces, de los más importantes de la humanidad, cuando nace la Ilustración, el movimiento cultural e intelectual que pretendía, pues como ellos decían, disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Es decir, para entenderlo, seguir a la razón humana y a la ciencia y no tanto a la fe y la superstición. Y en este siglo comienza la llamada Edad Contemporánea, gracias a esto, ¿no? En la que aún hoy nos encontramos. Y ya me dirán ustedes qué tenemos de contemporáneos con estos señores que vemos aquí con estas pelucas blancas. Pero bueno, fue uno de estos sabios, llamado Denis Diderot, que el que escribió la enciclopedia, otro hito determinante de este siglo, fue uno de los primeros que propuso convertir el Palacio del Louvre, aprovechando que estaban ya las academias de arte y también la colección de la monarquía, en un museo. Y poco después de estallar la Revolución, abrió sus puertas el Museo del Louvre. Y además las abrió a todo el mundo, no solo al público culto, sino para todos, para que todos los estratos sociales pudieran conocer el arte, algo importantísimo para culturizar a la población. Y desde ese momento se convirtió en uno de los más importantes museos del mundo, en el cual hoy, como saben, podemos encontrar obras tan famosas como la Venus de Milo, esa maravillosa escultura de mármol blanco de la diosa griega del amor y la belleza, de hace más de 2000 años de antigüedad, que en algún momento se quedó sin brazos, no sabemos cuándo, y que la encontró un campesino griego en el siglo XIX y se la vendió a Francia. Y aquí está en el museo. También en este museo, la Victoria de Samotracia, también venida de Grecia, con más de 2000 años también, representando a la diosa Nike, la diosa Victoria, con sus alas. Esta lo que perdió fue la cabeza. Por supuesto, también pinturas famosísimas como La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, o La coronación de Napoleón, de Jacques David, que tuvo lugar ahí en Notre Dame, como decíamos antes, o el para muchos cuadro más famoso del mundo, que supongo que saben cuál es, ¿verdad? La famosísima Mona Lisa, o también llamada la Gioconda, de Leonardo da Vinci, un cuadro que cuando uno va al Louvre y lo ve, se suele llevar una desilusión por dos cosas, porque es pequeñísimo, mide solo 77 centímetros y está súper lejos para evitar que nadie le haga daño. Y entre uno mismo y el cuadro suele haber unos 200 japoneses haciendo fotos, o japoneses o no japoneses, ¿no? Gente en general, algo como esto, ¿no? Entonces fíjense qué chiquitito está ahí el cuadro de Leonardo da Vinci, la Gioconda. Bueno, un museo gigantesco, para verlo entero se necesitan varias semanas, pero en 3 horas uno puede ver al menos lo más importante si agarra un mapa y va directo a ellos. Y la entrada principal del museo, porque tiene muchas, pues la que está en este patio, que no es otra que la preciosa pirámide de vidrio y metal de 20 metros, construida en 1988, hace poco más de 30 años, por el arquitecto chino Liu Mingpei, y que, como siempre pasa en París, suscitó polémica porque, claro, en un museo tan antiguo poner algo tan moderno no estaba bien visto, ¿no? Pero el contraste es una maravilla. Justo debajo de esta pirámide, por cierto, la pirámide invertida, más pequeñita, seguro que se acuerdan de la película de Tom Hanks, del Código da Vinci, basada en el libro que fue bestseller, donde se contaba que esa era la tumba de María Magdalena. No es verdad. Obviamente no vayan allí para buscarla porque es solo una historia de ficción. Hay gente que sí que va pensando que está ahí. Y fíjense lo que les voy a contar ahora, porque la pirámide de cristal es el primero de una serie de monumentos colocados en línea recta, llamado la Vía Triunfal de París. Y es que si nos ponemos delante de la pirámide, vamos a ver justo detrás en línea varios monumentos que ahora vamos a ir recorriendo. Primero, el Arco del Triunfo del Carrousel, que es el que está arriba a la izquierda, el primero que hizo Napoleón para conmemorar sus batallas. Justo detrás,
que tenemos ahí debajo, el obelisco de Egipto, el más antiguo de París, el monumento más antiguo de París, con 3.000 años de antigüedad, y justo detrás del obelisco la avenida de los Campos Elíseos y al final de la misma el famoso Arco del Triunfo, mucho más grande que el anterior. Y al fondo, ya donde acaba París, que ven ahí unos edificios modernos, se encuentra pues este arco que está abajo, más moderno, más cuadrado, que es el Arco de la Defensa, la zona de negocios y rascacielos. Todo formando una línea recta, como pueden ver en este mapa. Bueno, pues ¿qué les parece si seguimos esta línea recta para ver qué cosas nos vamos a encontrar de camino? Y vamos a empezar saliendo del gigante Museo del Louvre, por la calle que lo recorre entero, que es la calle Rivoli, una de las más importantes de París, porque tiene cientos de restaurantes, de tiendas de moda, de recuerditos y sobre todo de lo más importante cuando uno viene a París, de perfumes. Y es que ya saben que en Francia es el país donde se empezaron a hacer los mejores perfumes del mundo. Dicen las malas lenguas que era porque no les gustaba lavarse, así que se perfumaban y así olían bien. Y hoy en día los franceses son los únicos que saben hacer los perfumes para que duren de verdad. Así que con solo 2 gotitas cualquiera puede tener su perfume favorito durante más de un día. Por eso en esta calle están las mejores y las más grandes perfumerías del mundo, donde encontrarán pues, marcas favoritas, pero fabricadas en Francia con ese secreto para que duren mucho más por menos dinero. Y además, ustedes que vienen de fuera de la Unión Europea tienen la suerte de que les devuelven el impuesto, el tax. O sea que, en fin, ya que estamos por esta zona y va siendo la hora de comer, en este día imaginario que estamos haciendo en París, pues tras haber comprado un recuerdito o un perfumito, podemos comer en cualquiera de los cientos de restaurantes que hay por aquí. ¿Y qué comen los franceses? Pues, por ejemplo, sus famosas crepes o crepas. Si hace frío, también su sopa de cebolla cubierta con un manto de queso fundido, porque en toda Francia el queso es lo más típico que hay miles de tipos. O si tenemos más tiempo para sentarnos, pues, por ejemplo, un foie gras francés, una terrina de paté, los escargots, los caracoles, la ratatouille de verduras, el confit de pato, la bœuf bourguignon, que es esa ternera hecha con vino francés, que por supuesto el vino es lo que tenemos que pedir para beber, porque aquí lo bueno en este país es el vino, no la cerveza. Ya saben que Francia es uno de los países más importantes en cuanto a alta cocina, junto con España. Es donde encontramos la mayor restaurantes de alta cocina para bolsillos potentes, pero no solo hay restaurantes para ricos, también tenemos las típicas brasseries, esos locales abiertos todo el día para que comamos algo sea la hora que sea, o los famosos y típicos bistrot, esos pequeños restaurantes, pequeñitos o tabernas que cuentan que se llaman así porque los soldados rusos durante las guerras napoleónicas entraban en estas tabernas y pedían que les sirvieran rápido, y en ruso rápido es bistrot, ¿no? Entonces, bistrot, bistrot gritaban. Y de ahí viene ese nombre, según se cuenta alguna leyenda, ¿no? Y ya con las pilas cargadas, tras haber rellenado el estómago, yo creo que vamos a empezar a recorrer ese eje triunfal, dejando a un lado la doradísima estatua de Juana de Arco, aquella joven campesina del siglo XV que se le apareció el arcángel San Miguel, otra vez San Miguel, y le dijo que tenía que liderar al ejército francés frente a los ingleses en la guerra de los 100 años, que al final ganaron los franceses, aunque ella fue capturada y quemada en la hoguera con solo 19 añitos, pero fue declarada símbolo nacional francés y canonizada como Santa Juana de Arco en la Catedral de Notre Dame. Caminaremos por este eje triunfal. ¿Por dónde? Pues por los jardines de las Tullerías, que es lo primero que nos encontramos, llamados así, porque antiguamente aquí había fábricas de tejas, Tuller en francés, de ahí viene Tuileries, y es el parque público más céntrico de París, creado en el siglo XVI como jardín del antiguo palacio, un parque en el que encontramos fuentes, bancos para tomar el sol, jardincitos, para sentarnos a leer, a disfrutar de la brisa del río Sena que está al lado, y un lugar donde hace 20 años se instaló esa enorme noria que ven ahí, que como siempre pues también tuvo polémica, ya que muchos creen que no va en consonancia con el resto de edificios. Pero bueno, al final del Jardín de las Tullerías lo que encontramos es la plaza más grande e importante de París, la Plaza de la Concordia, en cuyo centro se alza imponente ese obelisco egipcio. Ya vimos en Roma que había una egiptomanía, ¿no?, por traer monumentos de Egipto, y que forma este obelisco, pues parte de este eje triunfal, como veíamos, es el más antiguo de París, 3.000 años de antigüedad, traído desde Luxor, Egipto, gracias a un señor llamado Jean-François Champollion, que es el padre de la egiptología, porque fue el primero en descifrar en el siglo XIX la escritura jeroglífica, gracias a la piedra Rosetta, esa piedra encontrada en Egipto que nadie entendía qué ponía, porque venían idiomas extraños, pero este señor hablaba esos idiomas extraños y pudo descifrar los jeroglíficos.
Entonces, a cambio de esto, le dijeron, bueno, pues puede usted llevarse el monumento que más le guste de Egipto, se lo puede llevar usted para ponerlo en su ciudad. Y se llevó este. Una plaza llamada así de la Concordia, que primero fue la plaza de Luis XV cuando se hizo, luego con la Revolución se le llamó Plaza de la Revolución, y se instaló aquí un elemento fundamental de este periodo, que es la famosa guillotina. Entonces la pena de muerte era muy común, se ejecutaba a los traidores a la patria, a la revolución o a lo que quisieran inventarse los que mandaban, y las ejecuciones se hacían de diferentes maneras. Si eras rico o noble, se te cortaba la cabeza con una espada o un hacha, que era más rápido, pero si no tenías la suerte de serlo, te colgaban, te torturaban, te desmembraban, en fin, un horror, hasta que estalló la revolución y un médico cirujano llamado Joseph Guillotin propuso que todo el mundo tuviera la misma muerte, independientemente de su rango social, y que se hiciera mediante un instrumento que redujera al máximo el sufrimiento. Y los ingenieros construyeron esto y lo llamaron en su honor la guillotina, de su apellido Guillotín. Y la guillotina principal del país, digamos, se instaló aquí en la Plaza de la Concordia, donde se reunían 200.000 personas para ver el espectáculo, ¿no? 200.000 sádicos más bien. Aquí se guillotinó al último rey, Luis XVI, y como les contaba antes, a su esposa María Antonieta unos días después. De hecho, se cuenta que María Antonieta era tan educada que cuando subió ahí a la plataforma, al cadalso, pisó sin querer al verdugo y le dijo, disculpe usted, no lo he hecho a propósito. Fueron casi sus últimas palabras. Y tras tantísimos muertos en esta plaza, tanto en la guillotina como en guerras, se decidió ponerle el nombre de la Plaza de la Concordia. Una plaza con dos hermosas fuentes, la de los mares y la de los ríos, rodeada por hermosos edificios como el Hotel Crillon, que vemos ahí a la izquierda con la bandera de Francia, un lugar donde, por cierto, María Antonieta daba clases de piano y que hace 100 años se convirtió en un hotel palaciego donde van los famosos habitualmente, ¿no? Los artistas, los del cine, de la música. Y en la esquina derecha del hotel, en esa calle donde entran los autos, ahí lo ven, el restaurante más famoso y caro de París nos encontramos, el famoso Maxims, hoy en día propiedad del diseñador Pierre Cardin, y desde hace 200 años el restaurante preferido de las altas esferas. Incluso los nazis, cuando ocuparon París, era el restaurante predilecto de los oficiales. Y dirán, oye, ¿qué es eso ahí al fondo con tantas columnas que se ve por esa calle? Pues se lo voy a explicar. Es esto, y no estamos en Grecia, no es el Partenón de Atenas, es la iglesia de la Madeleine, dedicada a María Magdalena del siglo XVIII, siguiendo ese estilo del neoclasicismo que pretendía volver a la época clásica de griegos y romanos, que ya lo vimos también en Roma, que había muchos edificios así. Es probablemente el mayor ejemplo de este estilo en el mundo, ya que prácticamente copia al Partenón de Atenas con 52 columnas corintias enormes. En esta iglesia se han celebrado, un segundo que voy a beber agua, se han celebrado funerales de personajes muy importantes, como por ejemplo en 1849 el del pianista más famoso que ha existido, Frédéric Chopin, que era polaco y murió en París. En 1971 el de la famosísima diseñadora de alta costura, Coco Chanel. Y hace solo 3 años, en 2017, las calles de París se llenaron de cientos de miles de personas, algo increíble, muy emotivo, para seguir el cortejo fúnebre hasta la iglesia, donde se hizo el funeral de un señor que para muchos franceses es más importante que todos los presidentes juntos y que yo tengo que nombrarlo, porque como buen amante del rock and roll que soy, este señor, Johnny Hallyday, es el cantante más importante del siglo XX en Francia, más respetado que cualquier presidente y de los mejores rockeros de la historia de la música. Aquí fue también su funeral. Y ya que vamos siguiendo un eje de monumentos en línea, a este eje que estamos siguiendo le corta perpendicularmente otro, que forman dos edificios. Esta iglesia que acabamos de ver con el edificio que tiene enfrente, al otro lado del Sena, su edificio casi hermano, el Palacio de Borbón, más conocido como la Asamblea Francesa, la Asamblea Nacional, es decir, donde se sientan los 577, atención, 577 diputados y diputadas a hacer como que trabajan, a pensar de qué manera arruinar a los ciudadanos. Hacen falta 577 personas para esto en Francia. Increíble. Digo edificio casi hermano porque ven que se parece mucho, pero al otro, a la iglesia de la Madalena, porque Napoleón mandó construir esas columnas en la asamblea, en el palacio, que ya existía antes, para que quedara en línea con la iglesia de la Madeleine y pareciera que la iglesia se estaba mirando en un espejo. Así podemos ver cómo justo ambos edificios están enfrentados, pero eso sí, con el Sena y la Plaza de la Concordia de por medio. Y ahí justo nos habíamos quedado, en la Plaza de la Concordia, que al ser la más grande de París, es siempre el punto donde se hacen los grandes desfiles.
Si fijan ahí a la izquierda se ven las columnitas, a la izquierda del puente, del otro lado del Sena, se ven las columnitas de este último palacio que hemos visto. Como digo, se hacen los grandes desfiles. Por ejemplo, cuando viene el presidente de Estados Unidos, siempre se hace un gran desfile. Últimamente, pues el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues tienen una gran amistad. Yo creo que es porque ambos se echan esa misma cantidad de maquillaje y tienen ese mismo color naranja extraño en la cara, pero vamos a quitarlos ya de en medio, no queremos verles. Preferimos mirar la plaza tan bonita. El caso es que en una esquina de la plaza está la Embajada de Estados Unidos, justo pegada al Hotel Crillon que veíamos antes, y justo después de la Embajada de Estados Unidos pues está precisamente el Palacio del Elíseo, donde vive el presidente de Francia. Un palacio que está escondido entre esos árboles que ven ahí, donde empieza la avenida, y que generalmente pues, no se deja ver a los visitantes. Como ven, desde la plaza comienza esa avenida. ¿Y cuál es? Evidentemente, esta avenida no es otra que la más famosa y selecta de toda Europa. Yo diría que todo el mundo. La avenida de los Campos Elíseos, Les Champs-Élysées. ¿De dónde viene este nombre? Pues de los Campos Elíseos era lo equivalente al paraíso en la mitología griega, es decir, los campos verdes y llenos de flores en los que los virtuosos, ¿no?, los que se portaban bien, pasaban la eternidad al morir, ¿no?, como el cielo o el paraíso en la religión cristiana. Y si comenzamos esta enorme avenida de 2 kilómetros, desde la Plaza de la Concordia hasta llegar al Arco del Triunfo, que ya lo vemos ahí al fondo, veremos que se divide en dos partes, ¿vale?, esta avenida. Primero está la parte ajardinada que hemos visto antes, donde está el Palacio del Presidente, y después la avenida de las tiendas y los restaurantes, que enseguida veremos. Pero entre medias se cruza una calle que viene desde la izquierda, desde el río Sena, donde nos vamos a encontrar 3 lugares que quiero enseñarles también porque son muy admirados por todos los visitantes y desde luego de los más bellos que hay en París. Primero, los 2 palacios con techo de cristal. Ahí lo ven, el Gran Palais, Gran Palacio, y el Petit Palais, Pequeño Palacio. Ambos construidos para albergar la Exposición Universal de 1900, que son una delicia para los ojos. En el grande, por ejemplo, se encuentran salas de exposiciones temporales, el Museo de Ciencia, y en el pequeño está la sede del Museo de Bellas Artes de París. Ambos son de estilo ecléctico, es decir, que combinan diferentes estilos, como pueden ver, para hacer 2 cosas preciosas. Y ambos forman un trío con el otro gran monumento a sus pies, que se ve ahí asomar, que es el puente más bello que hay en la ciudad de París, sin ninguna duda, el puente de Alejandro III, construido al mismo tiempo que los 2 palacios, está dedicado al zar de Rusia, Alejandro III, para demostrar la amistad entre los 2 países. Se convirtió en el gran símbolo de la Belle Époque, la bella época de paz en Europa, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando todos los países se querían y se amaban antes de empezar a pegarse de nuevo. Fíjense qué maravilla esas farolas, esas estatuas tan imponentes. Aquí vienen muchas parejas de recién casados a hacerse fotos porque es el puente más romántico del mundo. De hecho, cuando se pasa por debajo en barco, es obligatorio besar a la persona que uno tiene al lado. Y es que, como ven, alrededor del río hay muchísimos monumentos de todas las ciudades del mundo. París es la que tiene más monumentos importantes pegados al río. Por eso, sin duda, creo que es la ciudad que más vale la pena subir a un barco. Por eso, precisamente, eso lo saben en Travax, y una de las actividades que se incluye en el Europack, como antes nos contaba Ángel, es el paseo en barco por el Sena, de algo más de 1 hora de duración, que va desde la Torre Eiffel hasta Notre Dame, que lo vemos ahí en la foto, en el que se ven todos estos maravillosos monumentos, pues yo creo que de la manera más relajada y más romántica posible, porque uno va sentado tranquilamente, ya sea tapadito si hace frío abajo o si hace buen tiempo en la parte de arriba, donde puede hacer unas fotos maravillosas. Y por cierto, este puente fue de las primeras construcciones del mundo hechas con piezas que fabricaban en otro lugar y traían poco a poco con grúas, ya que la Municipalidad de París pidió a los constructores que durante la construcción no se tapara las vistas del edificio que ya ven ahí al fondo, con ese techo, esa cúpula tan dorada, que es el Palacio u Hotel de los Inválidos, creado en el siglo XVII por orden de Luis XIV, era la residencia real para soldados y militares retirados o heridos en combate. Fíjense cómo brilla, pero hoy día sobre todo es conocido porque aquí dentro están las cenizas del mismísimo Napoleón en esa urna tan gigante. Pero volvamos a nuestra vía triunfal, que habíamos llegado ya a la mitad de los Campos Elíseos, como decía, es el equivalente al paraíso, porque es una calle tan bella con sus cientos de árboles en línea recta, que es un paraíso, sobre todo para los amantes de las compras. Ahí tenemos a Napoleón, que se me había olvidado ponerlo. Fíjense qué guapo. Bueno, los Campos Elíseos, el paraíso, como digo, de las compras, 2 kilómetros interminables de marcas tanto de lujo como de prêt-à-porter, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hugo Boss,
Hermès, Ralph Lauren, Armani, Versace, Swarovski, pero también tiendas más baratas para todos los públicos, como Zara, H&M, Gap. También está la tienda oficial del Paris Saint-Germain o la de Renault con sus bólidos de carreras, en fin, cientos de tiendas brillantes. Y lo mismo que pasa con los restaurantes también que tiene, por ejemplo, este que ven abajo a la izquierda, el mítico Fouquet's, donde se celebran todos los años la cena de los premios César, que son los Oscars de cine francés y donde vienen a comer los presidentes y la gente importante. En fin, la avenida más famosa e imponente de París es el escenario de momentos históricos. Antes hablaba de desfiles, también cuando la selección francesa gana un trofeo, se llena de aficionados con sus coches dando vueltas, y lo habrán visto en televisión, en esta avenida termina el Tour de Francia cada año, la carrera ciclista más importante del mundo, que en los últimos 30 años siempre lo ganaba algún español, algo que no le gusta mucho a los franceses, de hecho el que más veces lo ha ganado es un español, con 5, Miguel Indurain, y el último en ganarlo fue un colombiano, Egan Bernal. Si quieren ver paisajes de Francia, estos días se está disputando la edición 2020, seguro que en América lo retransmite también y lo pueden ver porque se ven los paisajes más bonitos de Francia. Y el próximo domingo, día 20, dentro de 10 días, termina la última etapa aquí en los Campos Elíseos. Pueden aprovechar para verlo, para ver un poco de París en la televisión. Por supuesto, en esta avenida tuvo lugar también el feliz desfile de la Victoria por la liberación de París en 1944, que había sido tomada por los nazis años antes, y gracias a momentos épicos como el desembarco en Normandía o la ayuda de los republicanos españoles, que fue muy importante, se consiguió vencer a los nazis en París y se hizo pues un desfile que acabó, ¿dónde? Pues al final de la avenida, que ya han visto y ya lo siguen viendo ahí también, ¿cuál es? El famoso Arco del Triunfo, uno de los símbolos de París, mandado construir, como no, por Napoleón en 1806, terminado 30 años después, símbolo máximo de sus victorias en guerra. Y es que Napoleón fue de los más inteligentes estrategas de guerra que ha existido. Fue admirado por todos, ya que consiguió hazañas bélicas tremendas, le llevó a intentar ocupar toda Europa, no le dio tiempo a hacerlo, porque fue derrotado en la batalla de Waterloo en Bélgica por los ingleses, pero durante esos 15 años fue el máximo mandatario de Francia, casi de la mitad de Europa, y llenó París de monumentos como este, el Arco del Triunfo más famoso del mundo, y eso que hay muchos, porque, bueno, fíjense que está lleno de estatuas, no les voy a contar lo que significa cada una, tendrán que venir para que se lo expliquemos, porque cada una tiene su significado. Debajo, además, tiene la llama siempre encendida, dedicado al soldado desconocido, y si vieron la presentación de Roma, se acordarán igual que en el Foro Romano había un par de arcos, el de Constantino y el de Tito, que les comenté que estaban muy bien conservados y que fue precisamente en los que se basó Napoleón para pedir que el arquitecto lo construyera muy parecido, porque Napoleón era un fan absoluto de los romanos, que eran grandes conquistadores, igual que lo quería ser él. Además, él prometió a sus soldados que volverían a casa bajo arcos triunfales. Y antes hemos empezado nuestro camino por el eje triunfal en otro arco más pequeño, el del Louvre, y lo terminamos con este, mucho más grande, mide 50 metros de alto, 45 de ancho. De hecho, se puede subir arriba pagando una entrada. Eso sí, a veces mucha gente se pregunta, ¿y cómo está la gente que ha subido arriba? ¿Cómo ha entrado? Entonces cometen el acto suicida de intentar cruzar la plaza hasta llegar al centro. No lo hagan nunca, por favor, porque morirán atropellados. Hay unos pasos subterráneos que llegan al centro de la plaza justo bajo el arco. Es la manera de llegar ahí al centro y subir al arco pagando su entrada, porque el arco se encuentra en mitad de la plaza que ven ahí. Charles de Gaulle, que fue el general francés artífice de la victoria contra los nazis, después presidente de Francia, aunque todo el mundo la conoce como la plaza de l'Étoile, es decir, de la estrella, porque de ella salen, como ven, un total de 12 avenidas. Imaginen lo grande que es la plaza. Y fíjense qué curioso, porque el tráfico de coches en ella es muy loco y es una de las pocas glorietas del mundo en la cual los coches que entran, los autos entran por las avenidas, tienen preferencia entre los que están ya dentro dando vueltas. Generalmente es al revés, ¿no? El que está dentro tiene preferencia. Aquí no. Eso genera a veces malentendidos y sobre todo algún que otro golpecito con su correspondiente bronca. Por eso las compañías de seguros nunca incluyen en sus pólizas los accidentes ocurridos dentro de esta plaza. Fíjense qué interesante. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta vía triunfal, hemos visto el barrio donde nació la ciudad, hemos visto la catedral, el primer palacio, el segundo del Louvre, y antes que se nos haga de noche, yo creo que habría que ver el tercer palacio de los reyes, ¿no? El último palacio que hubo para los reyes, y es que antes decíamos que el Louvre empezó a ser un museo porque los reyes se marcharon de allí, porque estaban demasiado cerca del pueblo y querían más intimidad. Esto fue decisión de aquel rey, Luis XIV, el rey Sol, porque el sol era el símbolo del orden, de la regularidad, del esplendor. Este señor tan poderoso, en 1660, decidió reformar
el pabellón de caza que su padre, el rey Luis XIII, se había montado en un pueblito a 15 kilómetros de París, llamado Versalles. Y dijo, bueno, pues le voy a hacer una reformita, voy a construir unos cuantos edificios más, un jardincito, y me voy a ir a vivir allí todo el año, algo sencillito. Y de esa idea surgió esto, el palacio más impresionante y famoso del mundo, Versalles. Como ven, se hizo una cosa humilde, solamente 700 habitaciones, debe ser que tenía muchos amigos, 350 chimeneas, una casi para cada día del año, 2.500 ventanas, que imagínense para limpiar todos esos cristales, 67 escaleras, 500 espejos por toda la casa para mirarse uno a ver si va guapo. Luego también se hizo un auditorio de ópera, salas de baile, en fin, que no se hizo una sala de cine porque no existía todavía el cine, que si no también. 67.000 metros cuadrados en total abarca el palacio y los jardines, jardines que son la envidia de todos los palacios del mundo. Todos los que se hicieron después se hicieron basándose en la grandeza de Versalles. Para visitar todo esto, obviamente, hace falta unas horas y nosotros siempre ofrecemos esa visita opcional, como siempre, porque todo el mundo que viene a París quiere ver Versalles, esa visita con guía local de todo el recinto, que además incluye todo para que el cliente solo tenga que venir y disfrutar, incluyendo el transporte público, desde el hotel, ida y vuelta, porque es bastante difícil ir en transporte público, es decir, el transporte privado incluye, no público, quería decir. Se incluye también la explicación de todo el palacio, de los jardines, para entender todo lo que estamos viendo. Se incluye una radio para cada persona, para escuchar bien al guía, la entrada a los jardines, que es entrada aparte, y sobre todo, lo más importante, la entrada sin hacer filas al palacio por dentro, porque las filas que se hacen para entrar aquí son kilométricas, y los días que hace mucho frío o mucho calor, a uno al final se le quitan las ganas de verlo. Nosotros siempre conseguimos entradas para que los clientes lleguen y entren directamente sin fila. Y dentro que pueden ver cualquier persona que entre, pues todas las maravillas que esconde el palacio, los aposentos de los reyes, todas las historias, los cotilleos, los chismes sobre los reyes, sus amantes, estas cosas que son muy divertidas. Por ejemplo, verán la puertecita de la habitación donde el rey se escapaba por las noches para irse de juerga, los salones de baile, los comedores y, por supuesto, la sala más famosa, la galería de los espejos, que está hecha para deslumbrar a todos los visitantes con más de 350 espejos, una galería donde se casaron Luis XVI y María Antonieta o donde se firmó el Tratado de Versalles cuando se puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1919. En fin, Versalles es uno de los lugares más visitados de todo el mundo. Toda persona que va a París quiere ir y yo recomiendo que pasen unas horas porque podríamos pasar días hablando de él, pero hay que venir a verlo para disfrutarlo y quedar maravillados con tanta belleza tan dorada y tan reluciente. Así que bueno, volvemos a París, nos hemos ido un momentito a Versalles, volvemos para terminar este día, vamos a volver por la zona noroeste, donde estaba el bosque de Bolonia, ese distrito 16 que antes les decía, de los más ricos. Pasaremos por casa de algunos de los personajes más famosos de la sociedad parisina, como Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, esa bellísima modelo y cantante italiana que se casó con el expresidente francés. Un ejemplo, siempre digo yo que es un ejemplo que incluso para los que no tienen mucha estatura, bueno, tenemos, que yo tampoco soy muy alto, también pueden conseguir a una mujer imponente y muy guapa, es decir, o bueno, igual fue por su dinero y su poder, no lo sabemos, pero ahí siguen casados y aparentemente felices. Y en este distrito vamos a encontrar dos de los estadios más famosos de París. El Parque de los Príncipes, que ven arriba a la derecha, sede del Paris Saint-Germain, un equipo que nunca fue un grande hasta que hace unos años lo compró un árabe con mucho dinero y lo ha convertido en el mejor equipo de Francia de los últimos años, gastándose millones y millones en los mejores jugadores como Neymar, por el que pagaron 222 millones de euros, que es una locura. Aunque bueno, igual dentro de poco por Messi pagan lo mismo, no, porque igual se va gratis. Hace unos días casi consiguió ser campeón de Europa el Paris Saint-Germain, pero al final quedaron segundos. Hay que decir que no es un estadio bonito, como por ejemplo el Bernabéu del Real Madrid, que sí que vale la pena verlo. Pero bueno, este está en este barrio, yo se lo cuento igualmente, porque pasaremos cerca. Y también en este barrio hay otro estadio, pero de tenis, las pistas de Roland Garros. Ya saben, uno de los 4 grandes torneos importantes de tenis. Este estadio, digamos que es el Palacio del Rey de París, que si antes decíamos que la alcaldesa de París es española, pues el rey de París también es español y se llama Rafa Nadal, lo tienen ahí. Es el que más veces ha ganado este torneo en toda su historia, 12, y las que le quedan, porque ahí sigue jugando y ganando y no parará hasta ser el mejor del mundo. Y, por cierto, ahí viene el puente arriba a la izquierda de Bir Hakeim, un puente que se pasa también pues cuando se entra por París, también de los bonitos de París, por el que pasaba Marlon Brando en aquella película. Bueno, y antes de que caiga el sol, quiero subir con ustedes a ver el atardecer desde una colina, que es donde mejor se ven los atardeceres, yo creo. ¿Y cuál es la colina más famosa de París? Pues seguro que alguno ya lo ha dicho,
la de Montmartre, donde está el barrio bohemio de París, el de los artistas y pintores, junto con el barrio latino, el más típico y bello de París, el más pintoresco. Es una delicia pasar por sus callecitas. ¿Y por qué se llama Montmartre? Pues unos dicen que viene del Monte de Marte, porque aquí había un templo dedicado a este dios, y otros dicen que es el Monte de los Mártires, porque aquí en el siglo XIII, en el siglo III, en la época de los romanos, cuando la religión cristiana no era aceptada todavía, el primer obispo de París, San Dionisio, San Denis en francés, fue perseguido y martirizado en este lugar. Y la leyenda cuenta que le cortaron la cabeza, pero él, en vez de caer, hizo lo que ven ahí, la tomó con sus propias manos, caminó varios kilómetros hacia arriba de la colina para morir en todo lo alto. Eso sí que es una muerte de verdad digna y buena. Y por eso ahí se erigieron dos templos en honor de ese momento, ¿no? La iglesia de San Pedro, que es más pequeña y del siglo VII, que es más antigua, y en el siglo XIX se hizo la imponente basílica que ya ven ahí coronando la colina de Montmartre, de blanco impoluto, que se puede ver desde muchas partes de la ciudad. La Basílica del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, más de 80 metros de altura, de mármol travertino, el mismo que usaban los romanos para sus templos, y de ese estilo neobizantino, cuya visita a su interior es gratuita, y yo les recomiendo porque es muy bonita también. Pensarán, oye, Fer, pero no es complicado llegar hasta ahí arriba. ¿Cuánto les va a costar a los viajeros tener que subir hasta allá arriba para ver esto? Pues miren, uno de los puentes fuertes de Travax es que no les va a costar nada, cero, porque Travax es la única agencia de toda la competencia que tiene la subida a Montmartre incluida en el tour, como ya saben. Y es que ya saben que una de las cosas incluidas en Europa que es ese almuerzo en un restaurante típico parisino. Y ese restaurante está precisamente aquí arriba, a los pies del Sagrado Corazón. Es decir, los clientes no tendrán que pagar nada por subir porque ya le subimos nosotros gratis. Porque consideramos que, bueno, este barrio es tan imprescindible verlo que el almuerzo mejor dárselo aquí, en este lugar que es un antiguo cabaret, para después tener tiempo libre para ver, por ejemplo, el primer cabaret de la historia de París. Ahí lo ven arriba a la derecha, fíjense qué pequeñito, el Conejo Ágil. Ahí le ven saliendo de la cazuela para no ser cocinado. Aquí se hacían exposiciones de cuadros, conciertos. La gente se iba a tomar algo mientras disfrutaba de la cultura. Un concepto muy diferente al show tan grandioso y espectacular que hoy es el cabaret parisino, que es la forma que desde siempre han tenido los parisinos de divertirse, que es París es sinónimo de cabaret. Luego conoceremos un poco mejor los cabarets. Y al lado de este cabaret, uno de los muchos viñedos que se encuentran en esta colina y que ya saben que Francia, junto con España, pues decía mayor y mejor productor de vinos del mundo. Y además en las comidas, evidentemente, siempre se incluye el vino y en esta especialmente en París es de las que más gustan porque acá, aparte que la comida está muy buena, los clientes siempre al final acaban haciendo un concierto improvisado, se pueden a cantar porque están muy, muy felices de lo que les ha gustado el vino, la comida y todo lo bonito que tiene alrededor. Y por supuesto, lo más típico de este barrio, sus calles y sus plazas, como por ejemplo la Plaza de los Pintores que ven ahí abajo. Montmartre es el barrio de los artistas más famoso del mundo. Por la mañana pintaban desde hace muchos años y por la noche se iban a los cabarets a beber absenta y a encontrar la inspiración, como Toulouse-Lautrec, Renoir, Van Gogh. Aquí verán en esta plaza a todos los pintores que hoy día hacen caricaturas a cambio de dinero o venden cuadros donde han pintado las calles tan bonitas de este barrio, que es sin duda el gran ejemplo de barrio parisino. Seguro que también recuerdan aquella película tan bonita de Amélie, que transcurre casi totalmente en este barrio, una historia de amor curiosa y diferente. Y bueno, estamos terminando el día en París, vamos entonces a bajar ya de la colina y una de las cosas que vamos a encontrar, bueno, vamos a ver París de noche un poquito, ¿no? Los pocos monumentos que nos quedan así muy importantes que ver, los vamos a ver de noche. Ahí vemos otra vez el puente de Alejandro III con el Hotel de los Inválidos al fondo, los lugares muy bien iluminados. Y es que ya saben que París tiene varios sobrenombres, la ciudad del amor, por ese romanticismo que desprende, sobre todo cuando uno pasea por el barco por el río Sena o por Montmartre, también la ciudad de la moda, por todas esas tiendas de moda en los Campos Elíseos o en la calle Rivoli, y sobre todo la ciudad de la luz, la Ville Lumière. Y es que París fue la primera ciudad del mundo en 1667 en la que la municipalidad instaló lámparas de aceite y antorchas en las puertas y ventanas para evitar la criminalidad. Luego en 1830 ya se cambiaron por las siguientes, las farolas de gas. Ambos hechos hicieron que todos los visitantes que venían a París dijeran que era la ciudad de las luces. De ahí se quedó su nombre, porque tenía una espléndida iluminación que no tenía ninguna otra ciudad del mundo. Esto hizo que los parisinos se convirtieran en expertos en iluminar mejor que nadie sus monumentos. Por eso ver París de noche es casi más bonito incluso que verlo de día. Bajando de Montmartre, por ejemplo, ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues las famosas galerías Lafayette, fíjense con la iluminación tan impresionante, los grandes almacenes más grandes y visitados del mundo, 20 millones de visitantes al año. Dentro, todas las marcas de ropa, complementos y en la noche y sobre todo en Navidad, un encanto especial, sobre todo el edificio central con esta impresionante cúpula admirada por todo el que entra, aunque sea para entrar a mirar y no comprar, porque los precios son un poquito altos. Y aquí en esta zona, justo delante de las galerías Lafayette, nos encontramos pues uno de esos monumentos de París más lujosos e importantes y simbólicos. Cuando uno se ve, se queda con la boca abierta. Yo creo que el edificio de ópera más bello del mundo, la Ópera Garnier, el Palais Garnier, pues, llamado así por su arquitecto, inaugurada en 1875 por orden de Napoleón III. Podemos observar, pues, fíjense, las espléndidas estatuas, alegorías en oro, ese techo verde lleno de adornos, las columnas, las ventanas, unos candelabros que la iluminan de manera única por la noche y sus diferentes puertas, ¿no? Por la que entraban los artistas, la otra por la que entraban los reyes con su coche de caballos, en fin, una maravilla de lugar único en el mundo. Y si desde este lugar tomamos la calle que sale, la calle de la Paz, la Rue de la Paix, antiguamente llamada calle de Napoleón, vamos a ver que está repleta de las joyerías más importantes de todo el mundo, marcas como Cartier, Van Cleef, Tiffany, Boucheron, Mellerio, Bulgari. Y esa calle nos llega a una plaza, sin duda la más lujosa de la ciudad y casi que de Europa, diría, la coqueta Plaza Vendôme, una plaza diseñada a finales del 17 por Jules Mansart, el mismo arquitecto del Palacio de Jardines de Versalles, en cuyo centro está esa columna enorme, erigida, por supuesto, en honor de Napoleón Bonaparte, que tiene arriba de sus 44 metros su propia estatua, y un lugar, una plaza especialmente increíble de noche, cuando sus edificios están iluminados de una elegancia que no se puede ver en otra parte del mundo. Aquí, por ejemplo, está el Hotel Ritz, de los más caros del mundo, hay joyerías, hay relojerías, y en este Hotel Ritz, que cuesta 2.000 euros la noche en la habitación más barata, por ejemplo, aquí en este hotel vivió durante sus últimos 34 años de vida Coco Chanel, de la que hablábamos antes. Aquí también murió, es decir, hoy día se puede dormir en la habitación en la que ella tenía su hogar, pero pagando 18.000 euros la noche como mínimo, porque en fechas señaladas sube incluso 10.000 euros más. En esta plaza está la principal tienda de Chanel y por eso, si se fijan en los frascos del perfume de Chanel número 5, como ven aquí, verán que tiene la misma forma que tiene la plaza, si la miramos desde el cielo. Por eso, en honor a esta gran mujer. Y también en este hotel, en el Hotel Ritz, ya saben que el día 31 de agosto del 97 tomaron su última cena Lady Di, la princesa de Gales, y su amante Dodi Al-Fayed. De aquí partió su Mercedes negro aquel fatídico día que fue perseguido criminalmente por los paparazzi que querían como buitres una foto de la pareja para ponerla en sus revistas, provocando que el coche se estrellara en el pilar número 13 del túnel del Alma, un lugar que está a menos de 5 minutos, pero que ese coche lo hizo en mucho menos porque iba a 190 kilómetros hora en una zona indicada para 50 como máximo kilómetros hora. Y encima de ese túnel del Alma es donde está el puente del Alma y esta antorcha gigante que desde entonces se ha convertido en un improvisado lugar de homenaje a Lady Di, donde toda la gente deja sus mensajes, fotos. Es la llama de la libertad. Y como pueden ver a la derecha, es una escultura que replica exactamente con el mismo tamaño la antorcha de la Estatua de la Libertad de New York, que, como antes les decía, ¿por qué hay dos estatuas en París de la libertad? Bueno, pues porque la estatua original, es decir, la de Nueva York, fue donada por el pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de Estados Unidos. Una estatua diseñada por un señor llamado Bertoldi, pero cuyo armazón interior lo hizo el ingeniero más famoso que ha habido en Francia, probablemente en el mundo, que fue el mismo ingeniero que diseñó el monumento que está justo al otro lado y que vamos a ver ahora. Y no creo que exagero si digo que es el monumento más importante de este señor, llamado Gustave Eiffel, y aquí lo vemos, su símbolo, el símbolo de París, símbolo de Francia, de Europa, probablemente símbolo que primero enseñaríamos a un extraterrestre si viniera a nuestro planeta, que es la maravillosa Torre Eiffel, la gran dama de hierro, ese amasijo de metal con curvas seductoras que ha maravillado y también contrariado a tantos millones de personas desde que se inauguró ya hace 131 años. Y es que, como hemos aprendido, la Revolución Francesa, que fue en 1789, 100 años después, para conmemorar el centenario, que trajo a Francia la igualdad, la legalidad y la fraternidad,
pues se celebró una exposición universal en París y como toda exposición universal debía construirse un símbolo, un monumento, una construcción que se pudiera montar y después desmontar y que diera la bienvenida a los visitantes a la exposición y que se hizo en los Campos de Marte, que es una avenida ajardinada. Al lado del río Sena, por supuesto, se decidió hacer ese monumento, se hizo un concurso, lo ganó el despacho de ingeniería de Gustavo Eiffel y se empezó a construir esta maravilla de hierro refinado que tardó 2 años y 2 meses en construirse, más de lo que estaba previsto, porque hubo muchos problemas como las huelgas de los obreros que consideraban que trabajaban por muy poco dinero, que además no estaban de acuerdo con que la obra se desmontara años después de trabajo y esfuerzo, pero finalmente estuvo hecha para la inauguración de la feria. A la sociedad parisina no les gustó nada, decían que era una defesio de hierro, que se habían dejado el andamio puesto, vamos, que no pegaba con el estilo tan palaciego y elegante de la ciudad, pero ahí estaba ella con sus 300 metros de altura, convirtiéndose en la estructura más alta del mundo en aquel momento, superando al monumento de Washington y a la Catedral de Colonia de Alemania. Hablamos de 7.300 toneladas de hierro, 7.300, 60 toneladas de pintura, que además hay que pintar cada pocos años, 2.500.000 remaches para más de 18.000 piezas metálicas, 5 ascensores, 1.600 escalones, casi nada. Y dirán, ¿pero no la iban a desmontar entonces tras la feria? Pues sí, pero pasaron 2 cosas fundamentales para que no se desmontara. Primero, que la gente le empezó a gustar mucho y venían de todas partes del mundo. Hoy día la visitan 7 millones de personas cada año. Y sobre todo, se dieron cuenta de que era una estructura tan alta, perfecta para instalar una antena de radio que sirviera para las comunicaciones, especialmente en tiempos de guerra. Entonces, Gustavo Eiffel presionó para que el ejército convenciera al gobierno de que mantuviera esta torre para usarla como antena gigante. También hay que recordar que no fue suficiente para que los nazis finalmente acabaran llegando a París y se quedaran durante un par de años, como demuestra este selfie que se hizo Adolf Hitler el día que conquistó París. Luego ya hemos visto que unos años después, afortunadamente, les echaron. Y hombre, ya que uno viene a París y se acerca a ver la Torre Eiffel, yo creo que es recomendable subir. Ahí está también ese Europack de Travax que ofrece esa subida por las entrañas de la Gran Dama hasta el segundo piso, donde está el famoso y fantástico mirador desde el cual se ve toda la ciudad. Y además lo hacemos de noche, que es mucho más mágico, mucho más romántico. Si no me creen, pues bueno, observen estas fotos, ¿no? Porque desde luego poder ver la torre desde dentro iluminada con sus miles y miles de bombillas es una experiencia única en la vida. Y bueno, podríamos estar horas hablando de la torre, de su belleza. Yo creo que es mejor que vengan y la vean en persona. Y como ya se nos acaba el día en París, ya es de noche desde hace un rato, ya son casi las 12 de la noche, así que les propongo cerrar este día de la mejor manera que sabemos los latinos, que es divirtiéndonos por la noche. Y hay muchas maneras de divertirse, muchos espectáculos en el mundo, pero solo uno que combina casi todos los espectáculos. Y la manera más elegante, colorida y llena de luz y espectáculo que se ha inventado nunca, la hicieron los franceses y se llama cabaret. No piensen que un cabaret es lo que se entienden en otros países, ¿no? En Francia el cabaret es un show con muchas cosas, no es striptease ni nada de eso. Antes les decía que los primeros cabarets de París eran pequeños locales donde se servían copas y se hacían exposiciones. Poco a poco los clientes querían algo más diversión y se empezaron a mezclar de todo. Conciertos, bailes, malabarismos, todo en el mismo local. Y surgieron esos grandes cabarets que hoy hay en París. Siempre había viajeros que me dicen, oye, Fer, es que a mí esto el cabaret no me llama la atención, no soy de esos espectáculos. Siempre contesto, sí, sí que lo es, porque esto le gusta a todo el mundo. Siempre además digo, me juego siendo una cena con usted que le va a gustar, porque quien va a París y no va a un cabaret es como si no hubiera ido. Es que es así, o sea, pueden no comer una crepa, pero no pueden ir a un cabaret, porque crepas hay en todas partes, pero un cabaret parisino no se ve en ninguna parte. Los de Las Vegas, por ejemplo, son copias y es la noche más especial que uno va a vivir en mucho tiempo seguro. Y siempre la visita que más éxito tiene, ¿no? De todas las que hacemos siempre en los tours, le gusta a todo el mundo con diferencia y el que más gusta siempre es el Lido de París, que está en los Campos Elíseos, que es la parte más lujosa de la avenida. Y digo que es el mejor porque hay otros, está el Moulin Rouge, está el Paga Dilatant, hay otros también más pequeños o más baratos, más caros también, pero lo que van a ver en el Lido, ya les digo que no lo van a ver en ninguna otra parte, porque aquí es el más grande de París, aquí han actuado Elton John, Edith Piaf, El Gordo y el Flaco, Shirley MacLaine. Aquí caben 1000 personas dentro, pero sobre todo es lo más elegante que yo he visto nunca. Es un espectáculo de casi 2 horas, con música en directo, con baile, patinaje, sobre hielo, fuentes de agua que salen de la nada, malabaristas, mimos, bailarinas, fuegos artificiales, luces, en fin, una experiencia única. Es el Circo del Sol,
que es el mismo espectáculo, que es el mismo director artístico, pero hecho cabaret. Además modernizado cada muy pocos años, no como otros cabarets que tardan bastante más en modernizarse. Si buscan en YouTube no van a encontrar vídeos del espectáculo actual porque está protegido por derechos de autor, así que solo pueden saberlo viniendo y viéndolo porque es una auténtica maravilla. Además va contando la historia de París, va contando una historia, se llama Las Maravillas de París, el espectáculo actual, y es que, pues yo creo, como decía, que es la mejor manera de despedirse de París viendo en un show todo lo que ya hemos visto en estos 2 días y medio en París, que yo les he resumido en una especie de día en París en 1 hora más o menos. Así que aquí terminamos este paseo. Todo lo más que quieran ver en París, ya saben, tienen que venir. Cuando nos dejen viajar de nuevo, vengan a ver París porque desde luego es una ciudad que merece mucho la pena y sobre todo si la ven con sus propios ojos. Así que les devuelvo la palabra. Si siguen despiertos, si nadie se ha dormido, enciendo la cámara otra vez. Ahí estoy. Realmente, Fernando, espectacular. No, es imposible dormirse con semejante y con semejante presentación. Yo creo que hoy hemos tenido récord absoluto tanto en la participación como en las redes. Yo venía siguiendo por Facebook también y sinceramente la cantidad de gente que estaba viendo es impresionante y ha sido una visita maravillosa, pero aparte ha sido hacernos vivir un París como todos lo amamos, creo. Al menos los que hemos tenido la suerte de conocerlo y de ir varias veces. Sinceramente ha sido fantástica tu presentación. Realmente muchas gracias y bueno, espero que seguramente la gente ya estará haciendo los comentarios y también diciendo algo parecido. La verdad que, bueno, como siempre, gracias por tu aporte, gracias por tu ayuda y recordarles a nuestros clientes, a las agencias que nos están acompañando, que tanto Fernando como todo el equipo de guías que nos han acompañado y nos acompañan, todavía faltan algunas presentaciones, esperemos que no sean tantas, que ya empecemos a trabajar en serio, pero todo el equipo de guías es el que normalmente atiende a sus pasajeros, o sea, son el equipo que acompaña nuestras salidas, que son los guías correos, guías locales en algunos casos, y que de la misma forma que hoy comparten 1 hora, 1 hora y media con nosotros, atienden y les cuentan a sus pasajeros todo el viaje, ciudad por ciudad, detalle por detalle, y están en todas las atenciones y en todos los servicios que le brindamos a sus pasajeros, que para nosotros es muy importante. Sabernos acompañado por gente como vos, Fernando, y como todo el equipo de guías de Travax, que nos hace quedar muy bien y hace que la gente vuelva a elegirnos, que es lo más importante para todos. Ángel, Félix, si quieren agregar algo, no sé. Bueno, son todas felicitaciones, no hay preguntas, solo hubo una mientras estabas hablando de en qué barrio estaba el Museo del Louvre, que ya lo he contestado por el chat. El resto, pues felicitaciones, Luciana, Malaní, Fernanda, Nadia, Karina, María Rosario, Marcela, Karina, Graciela, Eugenio, mira, un chico, Luciana, Lorena, María Isabel, todo el mundo, maravilloso, perfecto, que han vuelto otra vez a París, hay gente que incluso ya se sentía arriba en Montmartre, espectacular, muchas gracias, o sea, realmente espectacular. En las redes sociales, contarte que estamos en 750 seguidores en live, con lo cual eso también es un muy buen número. Aquí estamos a sala llena, no se ha dormido nadie, así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Transmitir también a todo el mundo que pues así es como trabaja Fernando y todos nuestros guías todos los días. Nuestro gran éxito en este momento de confinamiento, en este quédate en casa durante todos estos meses ha sido realmente no la labor comercial ni de Ángel ni mía, no la labor comercial de José no, ha sido el éxito todos los guías que han participado y que han puesto su forma de hacer los viajes, que ha sido realmente lo que nos ha distinguido. Así que gracias a ti, gracias a todo el equipo. Ángel, de tu parte, no sé si tienes algo. Sí, bueno, pues como te ocurre a ti, felicitaciones y saludos. Mira, nos saluda Karina desde Los Ángeles, Malú de Lima, Marta Sánchez desde Tijuana, Mirna desde Texas,
Rosana Mengual manda corazones desde California. Gómez Lili, Rosy Ávila, Pilar Sánchez, gracias Fernando, etcétera. O sea que no solamente ha sido Argentina, Boris Baires desde El Salvador se ha conectado también y nos manda saludos. Abrazo al amigo Boris y a Karina también. Así que un bombazo, Fernando. Esto es como dije el otro día, con la de Roma, es otra de las capacitaciones para guardar. Yo creo, Fernando, que París merece una segunda parte. Nos falta toda la otra parte. O sea, realmente es impresionante. La parte canalla. Exactamente, la parte de noche, la parte de la Rue de Saint-Honoré, todo lo que es Marais y toda esa zona que también es fantástica y que también, la verdad que la disfrutamos mucho. Ya están escribiendo, lo esperamos con ansia la segunda parte. Claro, ¿por qué lo digo? La segunda parte es en directo, tienen que venir a París. Claro, ahí va a ser la segunda parte. Ahí está. Nosotros mañana viernes estamos haciendo Francia más allá de París, sabiendo, o sea, ya teníamos preparadas estas charlas. Hace un par de semanas hicimos la primera parte de Francia más allá de París y partimos saliendo desde el museo, desde el Palacio de Versalles para afuera, Fontainebleau y todo lo que sigue para afuera. Pero mañana damos la segunda parte porque es tan grande Francia, como decías al inicio, Fernando, y todo lo que tiene, por algo es el país más visitado del mundo, que no se puede hacer, no se pudo hacer en una sola charla y contar todas las regiones de Francia. Así que mañana a las 3 de la tarde, de la mano de Silvia, vamos a estar presentando Francia, Francia más allá de París, la segunda parte. Y el jueves próximo vamos a estar a las 11 de la mañana de nuevo con el equipo de guías de Travax, con Félix y con Ángel, presentando Praga, también otra ciudad que es maravillosa, otra ciudad que es realmente de sueños. Y bueno, vamos a mostrar y a contarles a las agencias todos los detalles y todas las atenciones que tenemos para con sus pasajeros cuando nos acompañan. Así que, esperar verlos de nuevo el jueves que viene o verlos mañana. Y muchas gracias, como siempre, a todas las agencias que nos acompañan. Hace desde el mes de abril que están siguiéndonos y que, bueno, nos acompañamos mutuamente porque ellos nos apoyan a nosotros y nosotros estamos apoyándolos y transmitiéndoles todos estos conocimientos para que cuando volvamos a la venta, volvamos a trabajar, estemos mejor preparados para atender a nuestros pasajeros y a nuestros clientes. Y bueno, gracias por supuesto al equipo de Travax que siempre nos acompaña y nos apoya en todas las iniciativas que tenemos. Gracias a todos, José, Fernando, Ángel. Nos vemos el jueves que viene y si alguien quiere irse a Berlín en 15 minutos, seguimos. Un abrazo. A través de Facebook, Berlín en 15 minutos, con 2 guías espectaculares. Abrazo para todos. Chao. Abrazo a todos.